8 es de coberturas. Vamos a estar dando la fundamentación de la unidad. Las cubiertas, que son los techos, como saben, sobre ya dieron ya el semestre anteriores, es un elemento esencial de la coronación de toda construcción. Junto con las paredes están para protegernos del viento, de la lluvia, del sol y otras agresiones climáticas. También son limitadoras de espacios y permitiendo el aislamiento acústico y térmico del edificio. Entonces nosotros vamos a estar definiendo nuestra cobertura, vamos a ver los tipos de coberturas, los elementos, cómo se dispone, miren bien los detalles, porque acá es donde realmente van a ir aprendiendo eso. Después vamos a desarrollar eso en el trabajo práctico. Los objetivos generales: analizar y determinar cuáles son las cubiertas más adecuadas para el edificio en construcción. Entonces lo que ustedes van a desarrollar es mirar cuál es la cobertura que más le conviene para su trabajo o a futuro en otras obras, los que tengan otros proyectos. Entonces van a ir definiendo qué realmente les conviene más. Objetivo específico: conocer los distintos tipos de cubiertas existentes, conocer las distintas características de las cubiertas más comunes. Entonces vamos a ir viendo cuáles son las cubiertas más comunes. Como les dije, miren bien los detalles, cómo funciona, cuáles son sus elementos. Entonces, para ir preparando para el detalle. Contenidos de la unidad: generalidades, cubiertas clasificación, cubiertas de materiales cerámicos, cubiertas metálicas, cubiertas planas, techos verdes. Generalidades: cubiertas, techos o cerramientos horizontales. La cubierta es la tapa superior de un edificio. Lleva el nombre de cubierta el cerramiento superior de los edificios y es importante para la protección contra la acción contra el clima y atmósfera. Esto también determina la elección del tipo de cubierta. Entonces nosotros siempre en una obra vamos a mirar cuál es la que nos corresponde más según nuestro diseño, según nuestro proyecto. Si hacemos en edificio, conviene determinar. Si hacemos una casa, qué tipo de techo. Si vamos a hacer una ampliación de una casa, qué tipo de techo conviene más para continuar. Si tenemos grandes luces, qué es lo que nos conviene. Entonces es un análisis general para poder determinar la cubierta. Como podemos ver, ahí hay dos obreros que trabajan en una cubierta. Sería esto, creo, de chapa. Tienen sus elementos. La forma de trabajar también hay que tener en cuenta. Como estuvo hablando en la clase pasada la arquitecta, para el movimiento del obrero tienen que tener siempre, digamos, tiene que estar atajado en un lugar. En este caso ni siquiera tienen ellos el arnés, suelen tener también arnés sí o sí, eso se descontrola en la obra. Cuando es una obra de gran envergadura es obligatorio eso. Donde ellos van a pisar, suelen pisar sobre los tirantes, suelen pisar ellos donde ya está la estructura, porque muchas veces eso es lo que afecta, digamos, a las cubiertas. Entonces, si ellos pisan por ejemplo y llegan a aplastar, por ahí después el día de mañana filtra agua, entonces eso es problemas otra vez para el arquitecto. Vamos a pasar. Cubiertas son estructuras superiores de cerramiento externos, cuya función es ofrecer protección al edificio contra los factores climáticos, aislación acústica y térmica, al igual que los cerramientos verticales. Repetimos esto muchas veces, las generalidades, las definiciones, porque llegan a otro semestre y nosotros le preguntamos ¿y para qué funciona? Y el techo es lo que te protege. Pero la idea es que ustedes en los primeros semestres puedan determinar, digamos, con palabras técnicas cada definición de cada, digamos, cerramiento vertical, cerramiento horizontal. Tenemos que empezar a aprender las palabras técnicas, entonces acá es donde realmente ustedes empiezan con eso. Entonces siempre que vamos a hablar de cubiertas, hablamos bien de que la función, la protección contra el edificio, los factores climáticos, aislación acústica y térmica, al igual que los cerramientos verticales, ¿verdad? Igual. Entonces se va a ir entrando, digamos, eso a poco. Techo, superficie superior de una habitación o de un edificio. Superficie inclinada destinada a recibir aguas pluviales y evacuarlas por medio de canales.
de modo que puedan preservar de la humedad a los muros y el interior del edificio. Pueden ser también, o sea, la superficie puede ser inclinada, puede ser techo plano, puede ser diferentes planos, pero la idea es también tener en cuenta la función. Entonces, como nos protege, digamos, del clima, del agua, entonces también tiene un sistema de canalización de agua que también es parte de ese análisis al definir nuestro techo. Acá tenemos un ejemplo de techo de tejas planas. Como ven, seguro estuvieron dando el otro semestre, son techos cerámicas, tienen una inclinación también especial, tienen unos listones, entonces van encastrando. Vamos a ir mirando después más adelante otros detalles de este tipo de techo. Techo, del latín tectum y del verbo tecere, cuyo significado es recubrir y cubrir, proteger. Es el conjunto de disposiciones constructivas de la parte de un edificio, construcción, habitáculo, etc. Lo que cubre y cierra, principalmente para proteger su interior contra el clima y humedad. Una vez más repetimos que realmente su función principal es proteger del clima y de la humedad y de los otros movimientos externos que tenemos. Existe una gran diversidad de cubiertas en las construcciones. Las más usadas son las de techo de teja cerámica, que es la que vemos normalmente que suelen colocar. Actualmente los techos de chapa es lo que están sobre otro nivel, o sea, se está utilizando mucho más como cobertura. Y las de hormigón armado, que es cuando ya tenemos una edificación mucho mayor, entonces se utiliza el hormigón armado. Entonces ustedes, estos son la clasificación que más suele usar. Existen una variedad también, eso ya pueden investigar ustedes, en otros países se utilizan otros tipos de techos, pero lo que actualmente usamos más acá en nuestro país son estos tres tipos de techo, de tejas cerámicas, de chapas y de hormigón armado. Ahí podemos ver, visualizaríamos las tejas cerámicas, que es las que siempre encontramos. Actualmente las tejas cerámicas se está dejando un poco de lado por el tema de la colocación, del peso, que lleva más tiempo, y igual sigue habiendo casas, tiene sus pros y sus contras, que ustedes van a ir definiendo. Cuando utilizan techo de tejas cerámicas es un poco más fresco, un poco más económico, también estéticamente a algunos les gusta más, digamos, que tenga esa curvatura. Entonces se sigue usando todavía, pero cuesta un poquito más la colocación y el mantenimiento principalmente, pero es el problema de las tejas cerámicas. Porque una vez que filtra agua se debe de cambiar todo, se debe de estar constantemente ir cambiando, desarrollando eso. Después existen los techos de chapa, que es la solución a veces de los techos cerámicas. Entonces ya viene, digamos, pueden venir ya en placas. Actualmente se usa mucho el techo termoacústico, que es el chapa sándwich, llamado normalmente. Y es más fácil su colocación, vienen en tamaño ya todo predeterminado. Y le sale económicamente por el tema de la aislación también un poco más barato. Tenemos el techo de hormigón armado, que es, como saben, ya está compuesto por hormigón, también unas armaduras. A la hora de realizarse estos tipos de techo hay que tener en cuenta, saben bien que el tema del hormigón tiene que tener mucho cuidado, tiene que estar bien nivelado también, con una pendiente, igual se suele realizar una aislación también por estos tipos de techos, porque si no pasa toda la humedad. Y se utiliza mucho para edificios principalmente. Ahí podemos ver un detalle, un techo, vemos que tiene también, siempre cuando vamos a ir analizando también en la cumbrera, cuando tenemos muros linderos, que algunos de sus trabajos prácticos están pegados, digamos, al lindero. Entonces hay que tener en cuenta algunos detalles para realizar, digamos, la cobertura de eso, para que nos pueda filtrar agua de donde sea. Acuérdense que nuestro peor enemigo es, digamos, el agua de lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Busca donde sea, cualquier agujerito encuentren en la construcción para poder filtrar y entrar. Si ustedes dejan, digamos,
no tienen en cuenta una aislación con el muro lindero del vecino, o en la cumbrera dejan, digamos, un espacio, o el albañil se lleva sobre y rompe una de las tejas. Por ese espacio va a entrar agua y eso le va a agarrar problemas después. Entonces ahí pueden ver de que tiene aislación, digamos, en el muro del vecino. Tenemos un techo de chapa, tenemos una aislación acústica, tenemos unas membranas, existen unos listones, tenemos, digamos, las vigas principales. Todo ese sistema va acompañado a lo que es una cobertura. La elección del tipo de cubierta a ser utilizado responde al programa del edificio, del entorno y de las condiciones climáticas de la región donde va a ser construido el edificio. No es lo mismo construir acá que estar construyendo en Dubái o en el desierto o en otros países. Entonces, siempre hay que tener en cuenta qué tipo de cobertura están utilizando en la zona, en la región. También tener en cuenta el entorno y, como dice ahí, también las condiciones. Podemos distinguir tres tipos de cubiertas. Cubiertas compuestas por superficie simple o doble curvatura, son las autoportantes donde no existen estructura portante. Están apoyadas directamente sobre las vigas y de la transmisión, pasan directo a la transmisión de cargas. ¿Ven? Ahí tenemos un ejemplo de techo de chapa metálicas. Ven, tenemos, digamos, los tirantes, tenemos las estructuras portantes ahí que pasan directamente a la estructura de los pilares. Pasan directamente, digamos, las cargas a los pilares y después pasan a los cimientos que pasan en la tierra. Entonces, son directamente, digamos, la carga y es mucho más simple. Cubiertas compuestas por superficies inclinadas planas. Son las construidas con pendientes. Estas varían según el material de cubierta que se utilizan. Citan las cubiertas de superficies planas de pocas pendientes, son por lo general transitables y son las llamadas techos planos o azoteas. Entonces tenemos dos tipos de techos, que son las con curvaturas o las inclinadas, y las que son techos planos, que son a veces muchas veces transitables, pero tienen también, digamos, una clasificación para poder construir eso. Ahí podemos ver un techo de pendiente fuerte, como estuvieron dando también las otras materias. Existen las pendientes de 30%, según el tipo de techo. O sea, ustedes van definiendo según el proyecto que ustedes tengan, ¿verdad? Si ustedes quieren que tenga más inclinación, pero si su techo, por ejemplo, quiere que tenga más inclinación, tienen que ver qué tipo de teja van a utilizar, porque las tejas no se suelen, o sea, tienen que encastrarse para poder aguantar esa pendiente que va a tener. Las tejas son cerámicas y la forma de cada teja determina la estructura más conveniente a utilizarse y responde a las condiciones climáticas del lugar. Entre las cubiertas cerámicas, las más usadas están las tejas españolas o coloniales, que son tejas utilizadas en regiones donde la precipitación media anual es importante y la nieve es poca o nula y requiere una pendiente de 30%. No es conveniente una pendiente mayor por el posible deslizamiento de las tejas. Es de lo que les estuve hablando. Entonces, si nosotros queremos tener una pendiente mayor del 30%, no nos conviene utilizar las tejas españolas coloniales, sino que las francesas, ¿verdad? O muchas veces se utilizan el techo de chapa. Entonces ustedes van a ir definiendo en sus proyectos de qué forma quieren que sea en su techo, si van a usar tejas españolas, si van a usar francesas, si van a utilizar hormigón, va a ser plano en alguna parte, o si van a utilizar el techo de chapa. Acá podemos visualizar las tejas españolas, que es la que comúnmente solemos ver, que es la que tiene la curvatura, tiene un canal abajo y son todo cerámica. Tejas francesas o planas. Estas tejas muy utilizadas en los países nórdicos.
Esto es debido a las grandes nevadas que existen en esas regiones. Estas tejas requieren una pendiente superior a 45%, de modo que la nieve pueda deslizarse con relativa facilidad. Como en estos lugares también llueve y a veces mucho, necesitan mucha pendiente porque esta teja no es muy buena para detener el agua. Como les dije anteriormente, en este caso la teja francesa tiene otro sistema, digamos, de encastre que hace que se pueda, se pueda atajar en un 45% de pendiente. Entonces es otro sistema a lo que es la teja española. Ahí podemos visualizar tejas planas, que son las tejas francesas. Son pocos los proveedores que tienen acá, pero hay casas acá que se hacen con teja francesa. Yo les digo que sí. Entonces muchas veces pasa que el cliente viene y te dice, yo quiero mantener mi teja, quiero mantener la forma de mi vivienda. Entonces ahí es donde nos toca a nosotros ver el sistema, ver si está todo bien, conseguir estos tipos de tejas, o en todo caso mandar a hacer a medida, pero muchas veces se manda a hacer. Entonces hay lugares en los que se utilizan estos tipos de tejas. Ahí podemos ver en detalle cómo se va encastrando, cómo tiene la cumbrera, es totalmente diferente. Tenemos unos listones y se van encastrando, digamos, uno tras otro. ¿Sí? Tiene un detalle, digamos, también de aislación con tiene una membrana. Tenemos allá una aislación también acústica, que sería el isopor, y va a través de unos listones. Entonces se van encastrando con eso. Cubiertas metálicas. Hoy en día no podemos hablar de cubiertas metálicas, sino más bien de cubiertas de chapa. Estas pueden ser metálicas, de fibrocemento, de aluminio y termopanel o policarbonato. Todos estos materiales tienen el mismo requerimiento estructural y la pendiente requerida está en el orden de 10 a 12%, al solo efecto de escurrir las gotas de agua producida en las caras internas por la condensación de la humedad del ambiente. Entonces, si van a utilizar un techo de teja, o sea que de chapa, tienen que tener en cuenta la pendiente, que tiene que ser entre 10 y 12%. Eso ustedes ya van a ir determinando. Cuando tenemos, digamos, una superficie mayor, o sea, tenemos una gran superficie, ahí les conviene utilizar el 12%. Pero si la superficie, digamos, es pequeña, entonces ahí podemos utilizar entonces entre el 10 y 11%. Entonces ustedes van a determinar si su superficie es bastante grande, como este techo más o menos, vamos a utilizar ya un mayor de 12%. ¿Sí? También depende de la luz. Ahí podemos ver los distintos tipos de techo de chapa. Lo tenemos fibrocemento, que es la comúnmente que se suele utilizar. Tenemos la de lámina de aluminio, la de policarbonato, que es más visualmente, ataja realmente eso más lo que sería la lluvia, no tanto el sol. Entonces a tener en cuenta eso bien. Es muy lindo para que entre iluminación también, se suele usar mixto también. Se suele utilizar un poquito de policarbonato en lugares para que entre luz y para poder ahorrar un poco de energía eléctrica. Pero tengan en cuenta de que ese sector donde va a entrar esa luz va a ser súper caliente. Después tenemos las que más se suelen utilizar actualmente, que son la isopanel o termopanel o aislapanel. Estas son realmente las que actualmente se utilizan muchísimo y vienen también en diferentes tamaños. Cubiertas metálicas en curvas. Estas, sí. Sí, pasan más. Entonces tenemos lo que es isopanel. La aislapanel realmente ya viene la aislación pegada a lo que es la chapa, ¿sí? Las otras, la termopanel, viene es como un isopor pegado a eso. Pero la aislapanel es ya un líquido que viene y se le impregna a la chapa, ¿sí? O sea, esa es la diferencia. La aislapanel está
como es un material que se le filtra, es mucho más compuesto. No tiene esas perforaciones y es más duro. Me voy a explicar. Tiene otra palabra. ¿No? Entonces, la diferencia es que pesa un poquito más también el panel. Y termopanel, isopanel que es tipo sándwich, que se suele ver más, que tiene realmente como un isopor que va ahí abajo. Después van a ir dando más adelante también la diferencia y técnicamente. Pero sí, la diferencia es de que el material que está compuesto abajo va cambiando entre estos tres. ¿Entendiste? Sí, ok. Si tienen preguntas, háganme nomás, alcen nomás la mano, ¿sí? Sin problema. Tenemos las cubiertas metálicas curvas, que normalmente se utilizan para tinglados. Entonces son cuando tenemos una cobertura de grandes luces, necesitamos un espacio amplio para poder cerrar, y normalmente se utilizan para depósitos, también para talleres, para fábricas. Entonces estas cubiertas, ya que se necesitan una mayor luz, digamos, para poder cerrar, entonces se recomienda utilizar estas cubiertas de curva. Son mucho más rápidas de colocar, más accesibles y más barato. Los techos planos o azoteas son generalmente transitables. Su estructura generalmente de hormigón armado, que pueden ser cargados in situ o prefabricados, pretensados, o bien unas bovedillas. Estas cubiertas tienen una pendiente de 1% a 1,5%. De pendiente que está dado con el contrapiso, que es parte de la aislación de la azotea. Como les estuve mencionando, los techos planos, que pueden ser transitables o no transitables. En el caso de que ustedes definan que va a ser transitable, tiene que tener también una pendiente, o sea, en los dos casos tiene que tener realmente una pequeña pendiente para poder escurrir el agua, y ustedes van direccionando hacia dónde van a desaguar eso. Los que van a ser transitables tienen unos detalles que tienen que cumplir con una aislación, tienen que hasta llegar realmente al piso que ustedes van a ir definiendo, ¿no? Acá podemos ver lo que estuvimos viendo en la clase pasada, que son las losas RAP. Tenemos la vigueta, que está compuesto por la vigueta, pueden ser unos ladrillos de telgopor, y también puede ser el ladrillo cerámico sapo, que es lo que comúnmente vemos también. Lo que no comúnmente utilizamos más ahora son los ladrillos cerámicos sapo. La losa, estas son unas losas aligeradas, tenemos unas losas macizas y tenemos las losas nervadas. La diferencia, como pueden ver, es que la forma de la estructura va cambiando, o sea, se va colocando también una losa aligerada, encima tiene una pequeña cubierta de hormigón armado. Eso sí tienen que tener en cuenta, no es solamente el ladrillo sapo y la vigueta y encima de un carpeta, no. Está cubierto otra vez por una pequeña capa de hormigón, y también tenemos la armadura. Muchas veces se olvidan en los detalles. Son mucho más aligeradas. Tenemos la losa maciza, que es la que normalmente cargamos totalmente con hormigón, tiene también su estructura, y las losas nervadas, que pueden ser también pretensadas, que son mucho más finas, digamos, las vigas, y como tenemos lo que hace es el pretensado, los tensores hacen que se aliviane un poco más la estructura y podamos el peso de la misma. Acá podemos ver un ejemplo de techo plano con los RAP. Podemos identificar los elementos que se pueden ver ahí: el ladrillo cerámico, el ladrillo sapo. También se ven las viguetas, que son estas que ya se compran, a veces ya todo prefabricado. Tenemos en diferentes tamaños, pueden ustedes mandar a hacer también la medida. También se puede visualizar la estructura que estuvo hablando justo la profe Marta la clase pasada. Tenemos ahí unas vigas que una vez que van cargando se van encastrando también, y allá se pueden ver también la estructura, digamos, de los pilares. O sea, no porque estamos usando una estructura de ladrillo sapo no vamos a estar utilizando los elementos, no vamos a estar utilizando vigas ni pilares.
todo eso va compuesto también. Techo verde, que a tanto les gusta a algunos. Es el techo de un edificio que está parcialmente o totalmente cubierto de vegetación, ya sea en suelo o en medio de un cultivo apropiado con una membrana impermeable. Puede incluir capas que sirvan para drenar e irrigar y como barrera para las raíces. Los techos verdes, como habla ahí mismo dice, tiene que tener una membrana impermeable. Eso es lo más importante cuando hacemos un techo verde. ¿Y cómo vamos a desarrollar esa membrana impermeable? Tiene un sistema de capas de impermeabilidad y también hay que tener en cuenta el drenaje. No es solamente hacer la membrana, le cargas tierra y pones, no. Tiene que drenar. Acuérdense que ahí va a pasar, digamos, humedad, va a tener que pasar el agua de lluvia. Entonces, sí o sí hay que hacer un canal, digamos, donde podamos desagotar o desaguar también eso. Entonces, esta cubierta de techo verde, tenemos una capa de membrana abajo mismo, hacemos como 3 capas realmente de aislación, después hacemos lo que es, cargamos un poco de tierra, o sea de piedra también, vamos a ir viendo después los detalles también, pero también tiene un caño que va, digamos, juntando agua y sacando para afuera. Por último, recién nosotros le ponemos lo que sería la tierra fértil, o sea, el abono que vamos a poner. Pero para cubrir este caño también va cubierto por algunas piedras que va filtrando ya las arenas para que no pasen a ese caño. Actualmente se utilizan mucho en edificios también los techos verdes por un tema de que hay que, como ven, está de moda ahora el tema de que sea ambiental. Entonces suelen solicitar también para cumplir algunos requerimientos ambientales, suelen hacer también las empresas de edificios en altura suelen tener en cuenta este tipo de techos. Creo que el primer techo verde de acá de Paraguay fue en la Embajada Argentina. Si pasan por ahí por la avenida pueden visualizar sus techos, ahí tienen unos árboles grandes. Eso también, depende también de qué vas a estar plantando ahí. Si vas a estar plantando solamente hortalizas o pasto más, o vas a tener en cuenta para plantar árboles. Si vas a plantar árboles, tienen que tener en cuenta de que eso va a tener unas raíces, que va a ir creciendo con el tiempo, que no tiene que afectar el techo ahí abajo. Entonces, tienen que realizar realmente ya un espacio para que esas raíces puedan ir, digamos, los techos verdes son aquellos que están preparados para que puedan crecer plantas. Ahí hay que definir qué tipo de plantas vamos a poner ahí. No todas las azoteas que tengan verde cumplen los requisitos para hacer techos verdes. No se trata del color. Es todo un sistema diseñado para el uso ecológico. Los beneficios del techo verde. El individual, el urbano, el ambiental. Entonces, los beneficios que nos va a tener un techo verde es a nosotros mismos. Urbanísticamente también, digamos, le favorece y al medio ambiental. Entonces, digamos que en nuestro caso en Paraguay hace mucho calor, se quiere utilizar mucho, digamos, lo que son techos verdes, lo que son también en forma vertical. Siempre buscamos donde pueda filtrar agua, donde pueda ayudarnos un poco por el tema del calor, entonces se suele utilizar también para eso. El individual disminuye el impacto de los cambios bruscos de temperaturas, encausa las aguas pluviales, jardinería, se puede cultivar frutas y verduras. El urbano reduce el efecto isla calor y consiguiente enfrían las ciudades, reducen la contaminación y mejoran la calidad del aire, evitan el desbordamiento del alcantarillado hasta un 65% y proporciona espacios verdes. Como les estuve hablando, estos techos verdes pueden beneficiarnos muchísimo a nosotros, principalmente para nosotros el tema de la temperatura y para la contaminación, ¿verdad? Entonces, al tener un techo verde, nosotros sabemos dónde va a agarrar y va encausa las aguas de lluvia. Entonces, ¿qué pasa? Filtra, acolchona un poco, digamos, eso, chupa un poco más y pasa, digamos, a la calle
pasa realmente a un desagüe pluvial o realmente acá a la calle tira, pero disminuye la cantidad de agua pluvial, que realmente no es lo mismo tener un techo de chapa que va directamente que tener, digamos, ese colchón de verde que pueda absorber. El ambiental. Reduce las emisiones de gases del efecto invernadero, proporciona hábitat para la vida silvestre, aves y plantas y permite la utilización de materiales reciclables. Ahí podemos ver cómo en otros países se desarrollan los techos verdes. Muchas veces en Europa principalmente utilizan para hortalizas porque cuesta más allá, ya no encuentran, digamos, entonces suelen utilizar muchos sus techos verdes para plantaciones de vegetales. Y en un futuro hay muchos países que están teniendo en cuenta por el tema del medio ambiente que sea realmente una ciudad ecológica. Entonces, esto es lo que actualmente en la ciudad tenemos, varios edificios que realmente transmiten mucho calor, digamos, destruimos nuestro verde como para poder realizar estas construcciones, entonces hay que tener en cuenta también la superficie de permeabilidad para poder pasar por las aguas de lluvia. Ahí podemos visualizar un techo verde en una vivienda transitable. También otros ejemplos que llegaba a ver estos últimos tiempos es en Samber o en Altos, se suele utilizar mucho también los techos verdes. Entonces puede ser también como para continuar lo que es visualmente la vegetación, el ambiente, para no interrumpir, y sirve también, digamos, como para transitar. Acá vemos con mayor detalle lo que va a ser la aislación del techo verde. Esto sí es primordial, puede ir variando según el tamaño y todo eso. Pero tenemos principalmente la cubierta de techo, que suele ser normalmente de hormigón. Tenemos una membrana impermeable. Después de esa membrana impermeable tiene, digamos, un procedimiento de pasar, en la esquina otra vez volver a pasar. Es como impermeabilizar un tanque de agua. Entonces, como 3 manos de esta membrana, dependiendo también de qué sistema van a utilizar, o sea, de qué tipo de membrana utilizar. Después tenemos un drenaje. El drenaje le llamamos, puede ser un caño de drenaje de agua que tiene, digamos, unos poros donde pasa el agua y puede direccionar hacia un sitio. Y antes, para que en ese caño, digamos, no pasen los sustratos, o sea, la tierra, tenemos unas capas, digamos, de filtrantes que pueden ser de piedra. Se suelen clasificar principalmente en unas piedras pequeñitas abajo, después vamos con las piedras grandes, entonces va filtrando, digamos, para que la arena no pase ahí, o para que las hojas o para que cualquier otro insecto o lo que sea no pasen, digamos, por ese caño. Entonces tenemos esas capas filtrantes que se van a ir clasificando, después van a ir dando más a detalle. Y encima de las capas filtrantes nos encontramos con el sustrato, que sería ya la tierra o el abono, o lo que le va a mantener, digamos, a esa vegetación. Y por último está la vegetación. Esto es lo básico, en verdad. Después, en el otro semestre van a ir viendo con más detalle qué tipo de material, como si tienen mayor superficie, qué cantidad de sustrato, si van a utilizar árbol, todo eso más. Pero esto sí es lo básico que ustedes tienen que entender cuando le hablan del techo verde, que tiene que tener estas capas. Este se le va a pedir acá, de acá hasta terminar la facultad como detalle, cuando todas las veces que van a usar techo verde. Sí. ¿Cómo es el tema del aprendimiento con el techo verde? O sea, porque sí que el de la pasada es como una azotea. Sí. Y tiene que tener más capas así de aislación y eso. Sí, tiene, digamos, una capa mayor. El tema de la pendiente, acá realmente el que le hace filtrar el agua es el drenaje. Suelen ser unos caños que ya tienen una pequeña pendiente, entonces cae el agua y ya le va direccionando, digamos, a una canaleta, a algún lugar donde se pueda ver. Muchas veces, creo que en la embajada argentina, no sé, se suele reutilizar esa agua. Entonces pueden utilizar otra vez como un sistema de riego o para inodoro o lo que sea. Entonces, cuando se tiene también en cuenta eso.
Como lo que ya me estabas preguntando, creo que es el tema de las capas. Por ejemplo, si tenemos árboles, tienen que tener en cuenta, como dije, las raíces. Entonces ahí sí, digamos, capaz van a tener una capa de sustrato mucho mayor, van a tener, digamos, un sistema de drenaje de piedras mayor, también, o pueden realmente repetir como colchones más abajo para que nos llegue, digamos, a lo que es la losa, digamos, de hormigón. Acá podemos ver otro detalle, la aislación del techo verde. Ahí dice la losa, tenemos una capa impermeable, tenemos un colchón otra vez, tenemos otra vez la aislación térmica. Acuérdense también de que en este caso va a ser mucho más frío para tener eso, entonces cuando llueve va a entrar humedad, entonces sí hay que tener una aislación térmica también. Tenemos ahí otro colchón, un drenaje que es diferente también. Y arriba tenemos los filtros que van a ser, como les dije, las diferentes piedras que van a ir filtrando ya antes del drenaje, y sustrato y vegetación. Sustrato, abono, tierra, roca, para poder mantener la vegetación. Entonces, este sistema tiene que memorizarse. Acá podemos ver una azotea verde jardín. Actualmente se utiliza mucho en las oficinas. Me dicen, profe, yo acá voy a tener un mirador, profe, yo voy a tener acá un techo verde donde se van a relajar, que sean los edificios en altura. Entonces hay que tener en cuenta esas capas que anteriormente vimos, qué tamaño y todos los detalles. Entonces no es solamente porque a mí al proyectista se le ocurrió poner un techo verde y después nosotros como constructores tenemos que agarrar y solucionar eso con el sistema de drenaje. Yo creo que a cada futuro se van a ir viendo más estos techos verdes. Entonces ustedes son la generación que van a utilizar más eso. Acá vemos otro ejemplo de techo verde. Digamos, acá tenemos todo lo que es pasto, vegetación. No sé si acá es un canal al costado, no puedo ver bien. Ahí. Ahí se puede visualizar bien. Tenemos un techo de hormigón, una losa de hormigón. Tenemos una cama, una aislación, tenemos también una aislación térmica. Después van, digamos, no se ve ahí, o yo nomás no veo el caño de drenaje. Tenemos el caño de drenaje, arriba tenemos también lo que son las piedritas de altura, y después vemos que tienen, digamos, el sustrato. Y último, la vegetación. Entonces, estos detalles son los que tienen que tener en cuenta. Ahora pasamos a otro detalle. Mismo anteriormente leí un detalle de un techo verde, ahora vemos un detalle de cobertura. En este caso vemos la colocación de tejas planas, el cual tenemos. ¿Cuáles son las tejas planas? ¿Cómo se llaman normalmente? Teja francesa, muy bien. Entonces la teja francesa es plana, tenemos una pendiente mayor, entonces la forma de encastrarse uno con otro son a través, ahí pueden visualizar, son a través uno encima de otro, se van encastrando. Entonces tiene un traspaso, digamos, de 10 centímetros cada uno. La pendiente mínima 30%, pero se puede tener mucho más. Tenemos unos listones que son los que le van atajando a esas tejas, y cuando se van atajando unas con otras, le va atajando también a la siguiente teja. Entonces es todo un sistema de arrastre. Al terminar tenemos también este listón, que es el que realmente cierra eso, como para que no entre cualquier insecto, también para poder posicionarle mejor. Entonces hay que tener en cuenta eso. En la parte de arriba, como ven también, la teja plana, tenemos también una cumbrera, digamos, en el cual se coloca también un salamiento. Creo que había otro detalle de eso. Acá vemos las cumbreras, o sea, cómo cerramos un techo de chapa. Siempre los techos de chapa podemos conseguir, se consigue también por ejemplo, el que es tipo sándwich, se consigue y se tiene que poder cerrar realmente eso con una cumbrera. Entonces se mandan a hacer estas cumbreras metálicas de chapa con un doblado, y se llegan a encastrar con esas chapas que se encuentran abajo. También acá podemos ver la terminación que tiene
en los bordes, que pueden ser también con chapa. Todo eso manda a hacer. Tenemos acá la colocación de las tejas. Entonces, estos sí ya dieron anteriormente. Se suelen colocar realmente uno encima de otro, o sea, la parte de abajo es donde escurre el agua. Tenemos también, este es mucho más simple, como saben, pero hay que tener en cuenta también los listones, hay que tener en cuenta también las vigas por donde se van a ir colocando. A la hora de colocar, tienen que saber dónde pisar realmente el obrero para no romper otras. Siempre se rompe, como digo la profe anteriormente, pero tratar en lo posible de que no se rompan tanto. Techo bovedilla. En este caso, el techo bovedilla tenemos también, es muy parecido a la losa RAP, pero tenemos coberturas que hacen, digamos, que se puedan soportar el peso a través de esa curvatura que tienen. Visualmente, estéticamente queda muy lindo también en el techo bovedilla. Tenemos unos listones de hormigón que son los que hacen soportar las cargas de ese techo bovedilla. Se mandan a hacer, pero aquí también. O sea, todo se puede mandar a hacer. Yo les digo eso. Solamente que tienen que tener en cuenta el costo y el tiempo que se va a desarrollar. A la hora de comprar también la parte cerámica, tienen que tener en cuenta de que no todos tienen un mismo tamaño. O sea, vos te vas a comprar de una ladrillita, va a ser un tamaño. Te vas a comprar en otra ciudad, va a ser otra parte. Entonces, siempre tienen que tratar de que sea todo el mismo tamaño, sea todo el mismo color también, porque la temperatura en que ellos van metiendo en sus hornos son diferentes. Entonces, no va a ser lo mismo, digamos, un ladrillo de un lugar o sea, una cerámica de un sitio que de otro por el tema de la temperatura. Entonces, sí hay que tener en cuenta eso. Acá podemos ver ejemplos de techos de bóvedas que cubren grandes luces. Digamos que es muy lindo, entonces podemos cubrir muchas luces. Como saben, la bóveda va pasando, digamos, la transición de carga a través de su curvatura, entonces sí se puede realizar estas curvaturas grandes con grandes luces. Acá podemos visualizar también en las cúpulas, que seguro que en historia también van dando. Se utilizan mucho estas bovedillas con las curvaturas. Lo que hace es que cada cerámico hace transmitir la carga al siguiente hasta llegar, digamos, al final donde encontramos una viga. Cuando utilizamos los tipos arcos, podemos cubrir grandes luces. La transmisión de carga también es mucho más equidistante en cada lado. Se suelen utilizar mucho también ahora en viviendas por el tema de las luces, curvaturas, van a ver también. Este sería un ejemplo de techo de policarbonato que actualmente se está utilizando mucho también en el país. Se suele utilizar más para, digamos, cubrimiento de agua y en estos accesos también. Como les dije, esto viene en diferentes colores y vienen también en diferentes espesores. Entonces, dependiendo de qué espesor, o sea, para qué utilidad ustedes van a usar, van a ir viendo eso, los espesores también. Sí deja pasar un poco de rayo de luz, no son, digamos, aislante térmico, entonces tienen que tener en cuenta eso. Sí tiene su beneficio de que dejan pasar un poco de luz, entonces nos ahorramos un poco también del hielo. Acá podemos ver techos curvos en grandes luces. Acá vemos que tienen también una estructura metálica. En este caso ven cómo utilizan también lo que es la chapa transparente para beneficiar el tema de la luz. También vemos que allá no utilizan ese sistema. Se pueden mandar, estos se mandan a hacer, sí, realmente. Entonces todo con un precálculo ya de vigas, pilares y diferentes tipos de cosas pueden utilizar. Techo de teja colonial, son lo que comúnmente vemos de mucho tiempo en los antepasados.
tienen, digamos, este sistema es ya saben de vigas, tenemos nosotros tenemos la cerámica con la curvatura y es la que va direccionando el canal. Lo que sí hay que tener en cuenta esto es que no se rompa y dónde vamos a estar desaguando. Acá vemos el techo de madera machimbrada, que es la primera cobertura. Acá tenemos este ejemplo. Es la primera cobertura que estéticamente hace que se vea bien, también aísla térmica y acústicamente. Entonces se suele utilizar para estos sistemas y actualmente ya depende mucho de cada cliente que quiera utilizar el machimbre. El problema normalmente es que hay que hacerle mantenimiento y las termitas también que suelen haber. Techo de chapa a distinto nivel. Siempre hacen esto, te juro que sí. Yo suelo ver cada ejemplo del techo de chapa. Suelen hacer un techo de chapa al principio y después se van y extienden otro techo, después le hacen otra calle y después cuando le empieza a entrar agua por todas partes le llaman al arquitecto y le dicen vení solucionamos. Entonces este es nuestro problema de cada día. Como pueden ver, siempre hay que tener en cuenta en la cumbrera, cerrarle bien, digamos, la cumbrera y también en los extremos. Tiene que tener una canaleta, sí o sí. No es que porque cae un techo después te puede caer en el otro o puede donde sea caer, no. Nosotros como arquitectos tenemos que diseñar por dónde va a ir esa agua, dónde va a caer, no es que puede en cualquier parte. Entonces cuando tenemos un nivel con otro, sabemos que esa agua probablemente va a caer o esa agua va a caer sobre el otro cerramiento. Entonces ahí es donde se crea el problema de que empieza a entrar agua. Entonces siempre sobredimensionar lo que va a ser la canaleta, dimensionar bien la canaleta, teniendo en cuenta que en nuestro país cada día llueve más, digamos con mayor intensidad y el agua de lluvia es mucho mayor. Entonces se realizan las canaletas acá, no es que pueden caer en cualquier parte. Canaleta en techo inclinado. Como estuvimos hablando, tenemos nosotros nuestra cobertura horizontal, entonces tenemos que ver por dónde va a caer esa agua de lluvia. Entonces hay un sistema de canaleta que tiene que ir, digamos, al final, al terminar nuestra cobertura, tiene que caer frente a una canaleta, ir a un sistema de bajada de agua hasta llegar hasta un registro. Entonces estos detalles son los que se van a ir repitiendo para toda la vida. Tenemos el techo de tejas planas de pizarra. Actualmente muy poco, obviamente, creo que una vez preví este techo. Entonces, pero se suele utilizar en otros países también. Son tejas planas que se van colocando, digamos, de forma una al lado de otro. Y no hay mucho secreto, acá muy poco se usa, entonces no les quiero hablar a futuro. Igual hay muchísimos techos diferentes que en otros países, como en Brasil, en el exterior, no sé, en Dubái, se están utilizando, que eso ustedes ya les va a tocar averiguar e investigar, que a poco va a ir viniendo también en nuestro país. Tenemos el techo de chapa simil tejas, que es muy parecido similar a la teja que actualmente se utiliza mucho también. Eso también vienen ya, digamos, se pueden comprar ya en dimensiones y se van colocando también así, un lado a otro. Su colocación es fácil, tampoco filtra agua. Lo único que hay que tener en cuenta para estos tipos de techo es a la hora de la colocación que no pisen mal y que no queden con las abolladuras. Entonces no hay mucho secreto. El sistema también es a través de listones, tenemos las vigas, entonces se van colocando en el lado. Sí, para estos techos tengan en cuenta, porque se vende ya, digamos, con unas dimensiones, esto con unos paneles, entonces a la hora de cortar tengan en cuenta los restos de chapa que le va a sobrar.
O a veces, por ejemplo, generalmente vemos que la casa queda un poco inclinada, entonces que ese corte sea lo más preciso posible. Hasta ahí. Hasta acá la clase de hoy. ¿Tienen alguna pregunta? ¿No? ¿Qué tipo de techo van a utilizar para su trabajo práctico? ¿Ya decidieron? Nadie. ¿Quién va a usar techo verde? Ya depende de su diseño para poder definir su tipo de techo, ¿sí? No necesariamente tiene que ser de teja español, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren, pueden agarrar y no sé, abrir una galería y le hacen techo plano. Entonces, ustedes van a ir definiendo su tipo de techo. Pero eso va a ir acompañado después con un detalle. Le dejo acá, pero el profesor le va a dar indicaciones para el trabajo. Voy a enviar en el grupo de WhatsApp lo que son los ejercicios que se les pueden pedir en la próxima clase. ¿Ok? Así que vean, nosotros vamos a estar igual hasta las 11, así que si tienen alguna duda con esos temas que se les va a pedir, entonces nos consulten. Nosotros vamos a entregar las carpetas de trabajo práctico que entregaron en la primera etapa el día del examen, la próxima clase. Entonces cada grupo va a poder tener sus carpetas y cada alumno tiene que traer una hoja A3 para poder desarrollar el tema que le corresponde. Como les dije, va a ser aleatorio, así que tienen que poder saber todos los temas que dimos a partir de ahora, que es muros cortantes, transmisión de carga, cerramiento horizontal y también escalera, que es lo que vamos a dar la próxima clase. Vayan leyendo lo que es escalera, ya pasé en el grupo la diapositiva que se va a estar usando, así que la próxima clase sea lo más rápido posible, porque vamos a ir con las 12 la 1. Como les dije, ustedes van a desarrollar ese tema que se les da y luego van a exponer. ¿Qué es lo que van a exponer? Le vamos a preguntar por qué eligieron eso, por qué hicieron esto, porque ustedes tienen que poder tener la capacidad de fundamentar lo que hacen. Las decisiones que ustedes tomen tienen que ser fundamentadas. Yo no puedo elegir un techo verde porque es lindo, ¿no? ¿Entienden? Ya saben todo lo que es y que lo que implica ese techo. Entonces ustedes tienen que poder elegir con conciencia cada tema. Preguntaron si pueden cambiar de techo. Pueden cambiar de techo. ¿Está? Pero tienen que saber por qué y para qué. Si eligen techo de teja, bueno, techo de teja, ¿por qué? Me pueden decir porque la acústica, porque es más cálido, porque mi vecino va a tener lo que sea. Si es techo de chapa, porque va a tener cielo raso, ¿cómo va a ser? Si yo miro hacia arriba, ¿qué va a tener tu techo? ¿Entienden? Por ejemplo, hablamos de desagüe pluvial con el tema de las canaletas. ¿Se tocó canaletas? Creo que no. Averigüen, investiguen desagüe pluvial de canaletas, cómo funciona una canaleta, porque eso también es tema que va a salir en los ejercicios. ¿Está? Y ahora les voy a enviar.